Muy buenas noches, ahora sí a todos mis hermanos. De manera oficial comenzamos un nuevo programa de Radio 7M perteneciente al Ministerio Séptimo Milenio. Es un placer saludarlos, llegando un sábado más a un día de reposo para poder descansar de todas las obras, de todas las aflicciones quizás también de la semana y poder encontrarnos de una manera más cercana con nuestro Dios. Hoy va a ser un programa un poco atípico. Los que vienen escuchando saben que estamos estudiando de forma sistemática un libro de la Biblia, que es el libro de Daniel, pero hoy tomé la decisión de poner en pausa por un programa, por este viernes, el estudio del capítulo 7 de Daniel en el cual estábamos, para poder hablar un poquito de las cosas que están pasando en el mundo en la actualidad. Hay temas que nos sobrepasan a todos y es imposible ignorarlos porque también tienen que ver con lo que dice la Biblia y con la profecía. Así que hoy vamos a estar analizando algunos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Mateo en el capítulo 24. Pero antes, como les había comentado los programas pasados, quiero que en este programa podamos tener una sección tanto de agradecimientos como de testimonios, así como también de pedidos especiales. Hay muchísimos que enseñan la Biblia, algunos mal y otros bien, pero si uno busca, tiene una gran oferta. Así que lo que vamos a tratar de hacer, si bien vamos a seguir estudiando, es hacer algo diferente, algo que quizás otros no hagan. Y yo estoy convencido de que la oración intercesora de parte del pueblo de Dios es algo muy pero muy importante. No es lo mismo orar solo que orar con un pueblo que esté apoyando. Es muy diferente. Dios escucha de una forma diferente y escucha a sus hijos cuando la oración tiene poder. Como todavía por ahí nadie se ha contactado de forma específica para contar algún agradecimiento o algún testimonio, lo primero que quiero pedirles es que puedan orar por una amiga. Se llama Claudia, ella es de México y la verdad es que no la ha estado pasando bien, quizás sin entrar tanto en detalle, pero bueno, hubo muchos problemas en su matrimonio, está separada y la verdad es que le están pasando cosas bastante feas. Ella tiene hijos, así que los que han pasado por esta situación, como yo también en el pasado, saben que es algo muy doloroso, muy difícil de transitar. Así que les pido que puedan orar por Claudia. Más adelante, quizá cuando pueda tener una conversación más con ella, quizá podamos contar más algunos detalles y podamos presentarla de una forma más formal para que la podamos tener en cuenta en nuestras oraciones. Como no tengo todavía, dije, algún caso puntual que se haya contactado conmigo, voy a ser autorreferencial y voy a tanto pedir como agradecer y contar algún testimonio. En primer lugar, les pido oración por el embarazo de mi esposa. Ya está en el término final, estamos en más de 38 semanas y hoy en una ecografía que hicimos vieron que no hay la cantidad de líquido amniótico que tendría que haber. No es algo para desesperarse, pero sí quizás se va a adelantar los planes que teníamos en cuanto a las fechas y si Dios quiere en esta semana va a estar naciendo nuestro hijo varón que se va a llamar Eliel. Eliel significa mi Dios es Dios. Todas las terminaciones en él tienen que ver con Dios. La palabra es Dios, como el Ohim, así como aparece también en la Biblia. Así que cuando encuentren un nombre como Daniel, Gabriel, Joel, son todos nombres que tienen un significado que donde involucra la palabra Dios. Mi Dios es juez, varón de Dios, etcétera, etcétera.
como un dato para poder saber. Entonces nuestro hijo se va a llamar Eliel. Les pido que estén orando. Son momentos en que los padres nos ponemos un poco nerviosos porque quizás no podemos proyectar los planes a diferentes días, dependemos de cómo vayan pasando las cosas. De hecho, tenemos que estar atentos todo este fin de semana. Si llega a haber alguna anomalía, tenemos que salir corriendo. Así que les pido que puedan estar orando y ya les voy a estar contando las novedades con respecto a eso. Otra cosita que quería contarles también, por las cuales quiero primeramente agradecer. Quizás algunos saben, otros no, pero yo por el momento no tengo la posibilidad de vivir del Evangelio, entonces tengo un trabajo en el cual es remunerado. Aunque soy un empleado autónomo, yo manejo mi auto, soy una especie de chofer. Y hace 2 días, por la noche, haciendo ya un viaje desde el aeropuerto, arriesgado, porque ustedes saben todo lo que está pasando con el tema del coronavirus, del cual estamos por hablar dentro de unos momentos. Pero bueno, no me queda otra, por ahora es trabajo, así que tengo que hacerlo. Volviendo, o sea, llevando unos clientes desde el aeropuerto hacia la capital, sucedió que los clientes habían puesto una dirección equivocada, por lo tanto había tomado una ruta equivocada. Esto es para que puedan entender que no debía estar ahí, pero bueno, por algo pasan las cosas. Y en esta ruta equivocada, cuando estábamos retomando hacia el lado de la capital federal, en un semáforo en rojo, como a las 1 de la mañana, sentimos un impacto, se nos mueve todo el auto y nos habían chocado. Entonces me bajo y bueno, mi auto tuvo un daño que, o sea, no le permite, o sea, no es que le impide funcionar, pero sí es un auto que estaba impecable, había sido una bendición de Dios para poder trabajar. Y ahora todo es un problema porque, bueno, tienen que actuar los seguros, vino la policía. Pero bueno, el agradecimiento es que ni yo ni los pasajeros resultamos afectados en absolutamente nada, porque la persona que estaba manejando, que me chocó, estaba totalmente ebria. Pero no es que estaba pasado 2 copitas, estaba completamente ebria. Tal es así de que no me explico cómo hizo para llegar manejando hasta ese lugar. Un camionero que venía a la misma altura mía dice que ya lo veía venir subiéndose al cordón, a la vereda. Yo la verdad es que no lo vi, no vi cómo venía desde atrás y terminó todo en un impacto donde ahora, bueno, el agradecimiento por un lado es la salud, que estamos todos bien, pero por otro lado pedir por el tema ahora de todos los trámites que vienen. El auto, bueno, es mi herramienta de trabajo, hay que arreglarlo. Esta persona no, o sea, no tenía un buen seguro y de hecho hay una ley acá o un reglamento que cuando la persona está ebria el seguro no lo cubre. Así que no sé qué es lo que va a hacer él, si va a mentir y va a hacer la denuncia igual. Eso ya es algo que a mí no me compete, pero tampoco sé si él después de forma particular tiene el dinero para arreglar mi auto o si me lo va a dar. Y la verdad es que necesito trabajar, Dios eso lo sabe, así que les pido que puedan estar orando para que si es la voluntad de Dios se pueda resolver favorablemente y tanto o el seguro o esta persona se puedan hacer cargo del arreglo de mi auto, que no es para lujo, sino que es para trabajar y para transportar a mi familia. Tengo 3 hijas pequeñas, más ahora un recién nacido, o que está por nacer en esta semana. Ahora mi esposa está embarazada, así que lo necesitamos de una manera muy pero muy especial al auto, así que lo dejo en manos de Dios para que si es su voluntad pueda solucionarlo lo antes posible. Y si todo esto tuvo un mensaje el cual yo tenga que darme cuenta, que así pueda ser y que podamos sacar una lección de todo lo que sucede. Pero en principio agradecer completamente a Dios por sus cuidados, porque
los que somos choferes sabemos que a qué hora salimos de nuestra casa, pero no sabemos a qué hora volvemos o si volvemos. Y eso va para choferes de autos, de camiones, de colectivos, de trenes, de aviones, de barcos. Es una profesión poco valorada porque el pago no siempre es el mejor, cuesta mucho y la mayoría no entiende que nosotros tenemos en nuestras manos la vida de muchas personas que confían en nosotros para llevar. Y bueno, hay gente muy, muy imprudente y la verdad es que todo este tiempo Dios me ha estado cuidando de que no me pase nada malo. Así que, como decía la canción, yo también considero que tengo una parte en la obra de Dios. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y le agradezco que me siga cuidando y manteniendo vivo para poder hacer su voluntad. Siempre les pido que puedan orar por este humilde siervo y, y en lo que yo pueda hacer por cada uno de ustedes, también estoy listo y dispuesto para poder escucharlos y orar y también mencionarlo acá en el programa para que todos juntos podamos orar los unos por los otros. Eso es lo más importante. Vamos a hacer una oración para poder meternos en lo que es la parte central del programa, aunque vamos a seguir un poco conversando y dialogando, pero no queremos decir nada o hacer nada que no tenga la voluntad de Dios. Así que les pido que me puedan acompañar en reverencia para buscar a nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por haber llegado hasta acá, a un sábado más, un día santo donde poder descansar. Gracias por ese reposo. Queremos tener tu paz, Padre, si es tu voluntad, que puedas darnos de esa paz que solamente puede venir de ti para no salvarnos de los problemas, pero sí poder seguir adelante en esta vida que es complicada, pero teniendo la seguridad que estás para cuidarnos y para bendecirnos y también para enseñarnos a través de las pruebas. Gracias por todo, te pedimos por favor que nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas y que la presencia del Espíritu de Cristo pueda estar hoy en esta transmisión y que pueda llegar, Padre, a quien tú creas que sea conveniente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Coronavirus. Creo que muchos de ustedes estarán diciendo, no, toda la semana escuchando sobre el coronavirus y ahora otra vez Roberto va a hablar del coronavirus. No es la idea hablar de todo lo que ustedes ya saben. Un virus para un sector de la población que es mortal. 95% de los muertos por este virus en el mundo son mayores de 60 años, solamente un 3% tienen entre 50 y 60 y el otro 2% restante tienen menos de 50. No es un virus letal para los jóvenes o adolescentes o niños, sino tal vez para la gente más grande. Esto no implica que no sea peligroso, que no sea algo para tomar cuidado. De hecho, en casi todos los países del mundo, sus autoridades están tomando fuertes decisiones. Hay actividades que están parando de forma completa, todo lo que tiene que ver con los deportes, los espectáculos, muchos lugares también de enseñanza, reuniones sobre política, restaurantes, cines, muchas cosas que quizá algunas nosotros no tienen interés para lo que son nuestras actividades cristianas, pero sí, bueno, afectan a toda la población en general. Un virus que comenzó en China y rápidamente se empezó a esparcir, especialmente en Europa, en Italia. Esto también es una gran oportunidad para poder orar por cada uno de nuestros hermanos que están en los lugares más difíciles, y esto demuestra que tampoco se salva a nadie, no es una enfermedad que ataque
a una clase social baja, todo lo contrario, la mayoría de los enfermos son las personas que han viajado en avión, y por lo menos acá en Argentina ya tenemos unos 34, hasta hace un ratito, 34 enfermos, 2 muertos. 3 de esos casos ya son autóctonos, eso significa que se ha contagiado el virus acá mismo dentro del país, ya no son las personas que vinieron de afuera. Y por ejemplo en España ha pasado que en 2 o 3 días han pasado los casos de 20, 30 a 200, y es una enfermedad que se está propagando de una forma muy rápida. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado a esta enfermedad como pandemia. Esto es lo que ustedes ya saben, ¿sí? Hice un resumen, por ahí hay alguien que se colgó, no escucha radio, no ve televisión, y en su país todavía las noticias no están del todo desarrolladas sobre este tema. Esto es lo básico que tenés que saber. Pero lo que nosotros nos vamos a preguntar es, ¿tiene algún significado esto para nosotros como cristianos? ¿La Biblia dice algo sobre esto? Y eso es lo que nosotros vamos a develar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento en todas las Biblias. Mateo fue un discípulo directo de Jesús, fue uno de los 12, estuvo con él, y por eso es que tiene mucha autoridad para poder relatar lo que él vivió y lo que escuchó de las enseñanzas de Jesús. Mi Biblia tiene una particularidad, que las palabras de Jesús están escritas en letra roja para diferenciarlas, y esto es interesante porque es casi todo lo que vamos a leer. Como antes les había comentado, la mayoría sabe que nosotros estábamos estudiando un libro profético, que es el libro de Daniel. Este capítulo de Mateo también es un libro profético, así que no es que vamos a cambiar de tema, sino que vamos a ir mezclando y mechando un poquito. ¿Se acuerdan que yo les había contado que debemos en un papel o en nuestra mente poder dibujar una línea de tiempo? Y en esa línea de tiempo, a medida que nosotros vayamos estudiando las profecías, vamos a ser capaces de ir poniendo hitos, de ir poniendo cumplimientos de cosas que han dicho la Biblia, que después podemos leer en cualquier fuente histórica, que se han cumplido. Y no es la excepción con Mateo 24. Mateo 24 son palabras de Jesús, es un mensaje que Jesús les da a sus discípulos, un mensaje profético. Jesús relata también cosas que van a suceder en el futuro y que le van a marcar a sus discípulos, a sus seguidores, nosotros, en qué tiempo estamos parados y cuánto falta para su segunda venida. Por eso es que es muy importante. Nosotros por ahora en Daniel habíamos visto muchas cosas del pasado, cumplimientos del pasado, pero en este paréntesis que estamos haciendo en nuestro estudio, vamos a, por una cuestión de necesidad, por todo lo que está pasando, vamos a saltar un poquito en el tiempo, o para hablar del presente como también un poco del futuro. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Mateo capítulo 24, y el versículo 1 dice: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejado aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Un poco enigmático ya estaba Jesús. El templo para los judíos era a veces hasta más que Dios. O sea, había dejado de ser la casa de Dios para ser su orgullo nacional. Y Jesús les estaba diciendo que el templo ese iba a ser destruido. Y acá vamos a prestar atención porque en todo lo que vamos a leer, que son palabras directas de Jesús, Él va a estar haciendo un juego. A Él le hacen una pregunta, ¿no? El versículo 3 dice:
Sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos, quizá por ignorancia, le están haciendo a Jesús dos preguntas diferentes. Jesús les había hablado de la destrucción del templo y ellos lo ataron esto a su segunda venida. Los discípulos creían y estaban convencidos de que ellos mismos iban a ver a Jesús volver por segunda vez mientras estuviesen vivos, porque no tenían todavía el conocimiento, no les había sido revelado las porciones de la Biblia que estaban selladas. Entonces Jesús les va a responder en el mismo tono. Él no les va a decir: bueno, a ver, me están haciendo dos preguntas, primero les voy a responder una y después las otras, sino que él da una sola respuesta, pero que contiene detalles que se pueden aplicar a las dos situaciones, a la destrucción del templo de Jerusalén como a su segunda venida. Hay hechos que se van a repetir. Entonces vamos a empezar con las palabras de Jesús. En el capítulo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, estén alerta. Esto es lo primero que Jesús da en su mensaje. Ojo, estén alerta, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, muchos se engañarán. Primer punto que nosotros tenemos que anotar en nuestra línea de tiempo como una de las cosas que van a suceder antes que Cristo venga. ¿Cuál es el sentido de tener esta línea de tiempo con los sucesos del pasado, del presente y del futuro? Que nosotros podemos ver cómo va avanzando la historia y sabemos a dónde estamos parados y cuánto falta para terminar. Es nuestro deber contarle a los demás esta información que tenemos, y si es esto, a ver, yo no voy a sacar una conclusión mía, sino que quiero que la saquen ustedes. Si es que falta poco, nosotros no podemos estar callados. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tienen que poder hablar de Cristo a los demás, si es que falta poco. Si es que falta mucho, y bueno, quizás lo van a hacer de una manera diferente. Pero si ustedes por su propia cuenta descubren en esta línea de tiempo que el tiempo que falta es muy corto y que las últimas cosas se están cumpliendo, eso indica que debe haber un apresuramiento importante en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo y hablando. Entonces, Hito 1 dice que antes de su venida, de su segunda venida, iba a haber muchos que iban a decir: yo soy el Cristo. Iban a querer engañar a la gente. Versículo 6. Presten atención a los próximos detalles, ¿sí? Porque yo creo que ustedes se van a dar cuenta solos de si estas cosas ya pasaron, están pasando o falta poco para que pasen. Dice: oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Yo los invito a hacer una tarea. Lean historia. Busquen, si quieren en Google, que es más fácil, las guerras que hubo en el mundo. Busquen por fechas y comparen. Yo los voy a invitar a hacer una comparación. Separen por un lado todas las guerras que hubo desde 1900 hasta acá y las que hubo antes de 1900 en casi 5900 años de historia. Y se van a sorprender de la cantidad de guerras que hemos vivido a partir del siglo XX. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, muy importante, a los pocos años la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de ese momento
fue casi como, ¿vieron cuando se juega ese jueguito donde uno pone las fichitas de dominó una al lado de la otra y hace una fila larga y después toca una fichita para que se caiga y se caen así como en una forma de piano todas las restantes? Así fueron las guerras que se sucedieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos la llamada Guerra Fría, si bien no hubo ni un misil, pero entra dentro de esta categoría de la cual está hablando Jesús, porque dice: oiréis guerras y rumores de guerra. Esa Guerra Fría que terminó allá por 1989-90. Después de ahí, recuerden, o sea, yo lo estoy haciendo ahora en vivo, no lo tengo preparado. Yo recuerdo Estados Unidos invadiendo Irán, Irak, Afganistán. Recuerdo ahora Turquía, Israel, Palestina, Libia, golpes de Estado en Egipto, Corea del Norte como amenaza a Estados Unidos, Rusia y China atentos a posibles respuestas y amenazas, guerras civiles y sociales como por ejemplo en Venezuela, y tantos otros rumores que a veces uno por ahí no está al tanto, pero que se pueden escuchar. Hace un tiempo leí también posibles problemas entre China y la India. Y no son muchos años. A partir del 90 para acá llevamos 30 años. Y ustedes fíjense todas las guerras y los ataques que hubo en este tiempo. En Medio Oriente el año pasado hubo hasta muchísimas naciones implicadas en todo lo que es la parte de Siria, con Turquía queriendo dominar, con Rusia con sus barcos también y sus bases en Siria, y Estados Unidos viniendo también con su ejército por un lado y no se quieren tocar, y derribando aviones que tienen pasajeros civiles y atacando bases militares, respondiendo a ataques terroristas y coches bombas y demás. Todo esto entra en la categoría de guerras y rumores de guerra. En los últimos 30 años, esto ha aumentado de una manera más que sospechosa como para tener en cuenta y quizás poder marcar un hito en nuestra línea de tiempo. Guerras y rumores de guerra entre 1990 y 2020. Fíjense que cerca que estamos ya poniendo hitos del final de la historia de este mundo. Sigo. Recuerden que decía, todo esto debe acontecer, más aún no es el fin. O sea, todavía tenemos un pedacito más de línea de tiempo donde tenemos que seguir agregando algunos hitos. Después sigue diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto en consonancia con lo que leíamos antes. Pero escuchen lo que viene ahora. Y habrá pestilencias y hambre y terremotos por los lugares, y todas estas cosas es principio de dolores. Pestilencias. ¿Qué es una pestilencia? Una pestilencia es una enfermedad que se empieza a propagar por todos lados. Eso es una pestilencia. Y esto no es solamente en referencia al coronavirus. Nosotros ya tuvimos en muchas partes del mundo la gripe porcina, la gripe A. Ahora este coronavirus, que yo por mi parte no creo que sea algo que haya sucedido sin querer. Yo creo que estas cosas están manipuladas por los hombres, obviamente hombres manejados por Satanás, porque se deben cumplir las palabras que dijo la Biblia. Pestilencias, otro hito para marcar, si quieren, en 2020. Pero después dice hambre.
¿Saben que acá en Argentina, con la riqueza que tiene este país, donde uno a veces ni siquiera tiene una semilla y las cosas crecen, hay gente que se muere de hambre? Hay chicos con desnutrición severa que han perdido la vida. Miren lo que les voy a contar. Yo vivo en una casa que compartimos, o sea, es una sola casa, pero que está dividida a la mitad, donde vive mi hermano, y hay un caño que viene de su piletita donde lava los platos. Y ese caño le falta un poco de pegamento, hay veces que se corre, entonces el agua de esa que él lava los platos cae en un jardín que tenemos nosotros algunas flores. Se ve que en algún momento él comió tomate y al lavar los platos, esos restos, esas semillas de tomate, fueron por el caño, cayeron a la tierra en el jardín y sin que nosotros siquiera nos diéramos cuenta, creció una tremenda planta de tomate que ya nos ha dado 2 o 3 veces mucha cantidad de tomates grandes, ricos y rojos. Eso es Argentina. Es la tierra que, aunque uno no lo quiera, crece la comida. Y en esta tierra hay gente que se muere de hambre. Y no es ni siquiera de los peores lugares en el mundo. Basta simplemente con buscar por internet y nos podemos ir al continente africano y vemos el desastre que hay en ciertos países donde hay muy pocas personas que se roban las riquezas de todo un país y después tenemos el resto de las personas que día a día luchan por sobrevivir y se ven imágenes, la verdad que son escalofriantes. Y si no quieren ir tan lejos, yo tengo gente conocida en Venezuela que me han dicho literalmente, acá comemos solamente si hay. Hay días que las personas no tienen para comer en ciertos lugares, no estoy diciendo que en todo el país sea igual, pero fui dando distintos ejemplos, tanto del país como estoy yo, donde estoy yo, otros lugares de Sudamérica y también en otros continentes. ¿Cuántas fotos o videos hemos visto de barcos plagados de personas que huyen de países sumamente pobres y entregan su vida por llegar a un país civilizado donde poder siquiera tener un plato de comida al día, y muchas de esas personas mueren en el mar antes de llegar porque no los quieren recibir? Eso es otro hito que se cumple de lo que dijo Cristo. Habrá pestilencias y hambre. Y además dijo terremotos. Y acá esto es más interesante aún, porque los invito a seguir investigando y fíjense en los últimos 40 años o 30 años si quieren, cuántos terremotos hubo alrededor del mundo y compárenlo con el resto de la historia de la humanidad. Yo les aseguro que se van a sorprender. Se van a llevar una gran sorpresa. Yo creo que, a ver, quizás no tengo el dato, pero estoy seguro que en estos últimos 50 años y en lo que resta va a haber la misma cantidad de terremotos que hubo en todo el resto de la historia. Lo vimos en Chile, mi esposa es de Chile, allá son muy comunes los temblores, pero también hubo grandes terremotos, terremotos en el mar, donde se convierten en tsunamis. Tuve la bendición de poder irme de luna de miel a una ciudad costera, disfrutar del mar, y me llamó mucho la atención. Chile tiene el mar, está perteneciente al Pacífico. La ciudad, en cada esquina, cada pocos metros, hay carteles avisándole a la gente hacia dónde tiene que escapar en caso de una alerta de tsunami. Vimos un tsunami muy grande también en Japón, también en otros países de lo que es el sudeste asiático, México. Acá en Argentina también hay terremotos, en Mendoza, en San Juan. ¿Cuánto se habla también de la falla que hay en la corteza terrestre
que va por el centro de Estados Unidos hasta México. Se han hecho hasta películas que se llaman Terremoto, hablando de esta falla, y vemos decenas de científicos diciendo que en algún momento se van a desatar terremotos, pero de terribles magnitudes en toda esta zona. Hito para anotar en nuestra línea de tiempo, porque ya se están cumpliendo. Se van a seguir cumpliendo, pero ya empezaron a cumplirse. Esto es procesos de algunos años. Pestilencias, guerras, hambres y terremotos. 4 hitos que nosotros ya podemos marcar como cosas que se están cumpliendo. Palabras de Jesús que se están cumpliendo. Y me quedo con el versículo 8 que dice: y todas estas cosas son principio de dolores. No significa que dentro de una semana el mundo se va a acabar, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero recordemos que Jesús estaba respondiendo una pregunta sobre lo que iba a pasar inmediatamente antes de su segunda venida. Si nosotros tenemos en cuenta que la historia del mundo tiene casi 6.000 años, o en realidad, bueno, depende qué punto de inicio tomemos. Si tomamos desde la creación, ya hay un poco más de 6.000 años. Si tomamos desde la entrada del pecado, aún no se cumplen los 6.000 años. Pero lo que nosotros estamos viviendo, si quieren, vamos a poner un número redondo, en los últimos 50 años, es tremendo. Es el cumplimiento de las palabras de Jesús, el cumplimiento de las profecías bíblicas en los últimos 50 años. La cantidad de eventos y la magnitud de eventos que han sucedido en este corto periodo, quizás comparado con los otros 5.950 años, es demasiado lo que está ocurriendo en estos 50 años. Es muchísimo. No pasan días sin que nosotros tengamos novedades de cumplimientos bíblicos. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no estudiamos la Biblia. Entonces no sabemos ni dónde estamos parados. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere que la gente no sepa de profecía. En la mayoría de las iglesias, de la religión que sea, no importa, no se estudian las profecías. Son cosas tremendas, simbólicas, caballos que vuelan por los aires, dragones que echan fuego, cuernos que hablan. La gente no entiende las profecías, no las entiende, no las sabe explicar, porque no estudian la palabra de Dios y no piden sabiduría. Y muchos de los que por ahí sí enseñan, hacen desastre porque hablan cualquier cosa, hablan cosas sin sentido. ¿Y cuál es la advertencia, la primera advertencia que dio Jesús en sus palabras acá en Mateo 24? Mirad que nadie los engañe. Ojo, tengan cuidado, que nadie te engañe. Y Jesús fue claro con sus palabras. Y es por eso que desde este humilde espacio lo que queremos es hacer lo que los demás no hacen. Es por eso que empezamos a estudiar también profecías. Así como hoy estamos conversando sobre este capítulo de Mateo, vamos a seguir estudiando el libro de Daniel para poder seguir agregando más hitos a nuestra línea de tiempo, poder de verdad corroborar que la Biblia dijo muchas cosas que ya se cumplieron y que dijo muchas otras cosas que se están cumpliendo y que hay muchas otras cosas que si nosotros creemos que hasta ahora la Biblia no falló, debemos tener la confianza de que Dios no va a fallar mediante sus palabras que nos ha dejado. Dios no cambia, Dios es totalmente confiable. Entonces, si todo hasta acá se cumplió, lo que queda también se va a seguir cumpliendo. Depende de nosotros estar informados para poder estar atentos, no ser engañados y no ser arrastrados por la corriente. Con respecto a lo que está sucediendo con el tema del coronavirus, nosotros no tenemos que
llevar ni sembrar el pánico, porque ahora estamos preparados, sabemos que son cosas que deben pasar. No tenemos que tener terror ni pánico. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, para los que estuvieron escuchando desde el programa que empezamos con el estudio del libro de Daniel, ¿se acuerdan el capítulo 1? ¿Cuál fue la primera prueba que Daniel y sus amigos tuvieron que pasar? Fue el tema de la alimentación. Ellos se mantuvieron firmes a los principios que Dios les había pedido y a riesgo incluso de perder la vida, ellos pidieron que se los alimente con legumbres y agua y no quisieron comer la comida del rey que había sido sacrificada a los ídolos y que consistía de animales inmundos. Se mantuvieron firmes a los principios que hoy podemos encontrar en el libro de Levítico, como la ley que Dios le dio a Moisés para que nosotros podamos tener una buena salud y no consumir la porquería que hoy fabrica el mundo. Nosotros vimos que Daniel y sus amigos, al mantenerse firmes en cuanto al principio de la alimentación, Dios los bendijo con dones. Por ejemplo, Daniel teniendo la interpretación de sueños y colaborando con el sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Los amigos de Daniel también después ocupando grandes puestos de responsabilidad en el reino. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo, en todo tiempo, es nuestra alimentación. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Estamos haciendo caso a los principios que Dios dejó escritos? Porque miren que si no es así, nosotros no podemos pedir la protección de Dios ante todas estas pestilencias. Eso es para meditar, tanto para mí como cada uno de ustedes. Y a mí me gusta mucho leer incluso autores de diferentes religiones, diferentes fe. Creo que se puede rescatar un poco de lo que cada uno habla, siempre y cuando los frutos de esas personas sean correctos a la luz de los principios bíblicos. Podemos tomar, así como ustedes hoy pueden tomar mis palabras en este mensaje, obviamente no como las palabras bíblicas, también podemos tomar lo que otros escritores van dejando. Y hay una escritora que a mí me gusta mucho. Ella estuvo en Estados Unidos, vivió entre los 1800, año 1830, 40, empezó su obra hasta 1915, llamada Elena Garmon de White, y ella escribió algunas cosas bastante interesantes con respecto también a las cosas que hoy están pasando y que quizá en su época no pasaban tanto. Pero escuchen lo que fue escrito. Dice: Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados y completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Yo creo igual, yo me hago eco de estas palabras. Como dije antes, creo que todas estas cosas, como la del coronavirus, son cosas que están manipuladas por hombres, son creadas por hombres que después te venden la supuesta medicina, y todo esto está manejado por Satanás. Por algo Dios ya lo había dejado en su palabra, hablando de las pestilencias. Y ahora acá ella, esta escritora, también asegura que para ella es el mismo Satanás que está obrando, envenenando la atmósfera. Sigue diciendo:
Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire. O sea, no ha impedido que los poderes de las tinieblas... ¿Quiénes son los poderes de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. O sea, no ha impedido que Satanás y sus ángeles hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. Podemos ver hoy, si ustedes quieren, pueden rastrear, pongan en Google la palabra chemtrails y van a ver cómo desde aviones se siembra el cielo. Algunos dicen que puede ser para que llueva, pero la verdad es que lo dudo muchísimo. Creo que a lo que se quiere llegar es despoblar el mundo, porque se estaba viendo que los recursos de este mundo no están alcanzando para la cantidad de personas que somos. Por eso es que mediante estas cosas lo que se trata es de eliminar la mayor cantidad de gente posible. Esto es lo que piensan los políticos. Pero lo que piensa Satanás es: quiero matar la mayor cantidad de gente posible antes de que conozca el mensaje. Porque si yo, Roberto, estoy viviendo una vida de pecado no consagrada y Satanás logra que mediante un borracho que me atropella manejando mi auto yo pierda la vida, estoy perdiendo también la vida eterna. Entonces Satanás lo que quiere es, de alguna forma, mediante guerras, pestilencias, terremotos, el alcohol, las drogas, las armas, lo que quiere es matar la mayor cantidad de gente posible. Satanás sabe que está perdido, sabe que no tiene ninguna oportunidad. ¿Y qué es lo que dice? Yo me voy, pero mucha gente me la voy a llevar conmigo. Y eso es el objetivo de él con todas estas cosas como el coronavirus. Sigo leyendo, dice: no solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra, y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Lo que ella está diciendo es simplemente lo que podemos ver en la Biblia. Habrá terremotos, hambre, pestilencia, guerras, y todo esto será principio de dolores. O sea que lo que nosotros estamos viviendo hoy es apenas una muestra pequeña de lo que va a suceder en el futuro cuando la ira de Dios sea vaciada sobre un mundo pecador. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. O sea, si hoy tenemos coronavirus, miles que mueren por esta enfermedad u otras, miles que mueren de hambre, miles que mueren en terremotos, es así de poquito simplemente porque todavía Dios está ejerciendo su poder restrictivo. El día que Él diga, la verdad, ya no hay vuelta atrás para nadie. Cada uno tomó su decisión de si quiere seguir a Dios o si quiere seguir al diablo. Ahora yo saco mi poder restrictivo y ahí es donde Satanás va a empezar a hacer desastres que nosotros ni siquiera imaginamos. Ella dice que ve que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Es lo mismo que yo estaba diciendo hace un minuto atrás. El poder restrictivo de Dios es su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que mediante los ángeles todavía contiene las fuerzas del enemigo, pero vemos cómo de a poco se va retirando por nuestra desobediencia. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Esto lo escribió en 1907. Calculen que en 1907 habrá sido un 10% de las cosas que pasan ahora. Todavía había más gente honesta. Hoy
la verdad es que no sé si podemos encontrar un político honesto. Se roban los países enteros los políticos. Se roban absolutamente todo, unos pocos, y la mayoría del mundo vive en la miseria. Todas estas cosas irritan a Dios, lo enojan. La desigualdad, el aprovechamiento, el pisotear al prójimo, el pisotear a los demás, en el contexto que sea, porque puede ser ejercido este poder malvado por un presidente de un país o por una persona que tiene como empleado a otra. O sea, en todos los órdenes de la vida podemos ejercer la maldad y vamos a ser juzgados por todas nuestras acciones. Dios está mirando y está notando todo lo que la gente hace. Entonces, mirad que nadie... Perdón. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo hacemos para que nadie nos engañe? Estudiando la palabra de Dios, estudiando las profecías, sabiendo en qué tiempo estamos viviendo y qué cosas faltan por cumplirse. Este es el objetivo que tenemos en este humilde programa de Radio 7M. Te invito a que puedas seguir acompañándonos el próximo viernes a esta misma hora, 22:30 de Argentina, para poder seguir estudiando profecía. Vamos a continuar con el capítulo 7 del libro de Daniel. Quizás el viernes pasado aconteció algo que todavía no entiendo en la parte técnica. Algunas personas pudieron escuchar una parte del programa y luego se cortó, otros pudieron escuchar todo. Es por eso que decidí volver a retomar en la parte que habíamos quedado, en la segunda parte del capítulo 7, así que si ya lo escuchaste vamos a tratar de dar más detalles y si no, estás a tiempo de poder sumarte a este estudio. Y recuerden siempre que los temas que vamos dando son subidos al canal de YouTube de Ministerio Séptimo Milenio para que lo puedan compartir con otras personas a las cuales ustedes consideren que deben escuchar este mensaje. Les agradezco por haber estado acompañándonos, ¿sí? Y les dejo encargado los pedidos de oración que puse en un comienzo, que oren por Claudia, por su vida personal, especialmente por sus hijos, que puedan orar por mi esposa y mi hijo que está por nacer, y por toda esta situación laboral que ha sucedido con mi auto. Yo se los voy a agradecer muchísimo y también voy a estar esperando que cada uno de ustedes que me escuchan cada viernes también puedan participar y me puedan escribir y contactar para contarme, aunque sea un agradecimiento pequeño de algo que ustedes le hayan pedido a Dios y Dios haya actuado en su favor, algún testimonio que tengan para contar o también algún pedido que tengan para hacer, alguna necesidad que quieran dejar en las manos de Dios y que los hermanos podamos orar por ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, deseándole un muy feliz sábado, que puedan estar en la presencia de nuestro Dios, y los dejo con un tema musical que se llama Yo me deleito en ti. Señor, en tu grandioso y tierno amor, que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel.
tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor, pero no puedo obedecer si no me das de tu poder. Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Porque yo sé que es lo mejor